Es un cementerio de mierda, exclamó. El final del trayecto, Johnny, dijo Harry Queo. Cumpliste tu promesa, Harry, dijo Pamela Trotter, y Harry asintió. Johnny Fun, nigromante, supo entonces lo que había ocurrido entre ellos. No, exclamó con un hilo de voz y después gritó, no, pondría en pie, aunque estuviera roto, destrozado, hecho trizas, huiría de aquel infierno, pero los amigos muertos de Pamela se abalanzaron sobre él y lo clavaron al suelo. Una mano de la que caían los gusanos y la carne a trozos le tapó la boca. Entonces ella se acercó, buscó entre los jirones de sus ropas y encontró su nuevo cuchillo. Y así, tan de cerca, a pesar de que estaba medio podrida, aunque la carne comenzaba a desprendérsele de la cara, la reconoció. ¿Te acuerdas lo bien que nos lo pasamos aquella vez?, le preguntó. Ni siquiera me diste las gracias, Johnny. Ni siquiera me dejaste nada con qué recordarte. Muy bien, creo que ha llegado la hora de que tenga un pequeño recuerdo tuyo. O puede que uno grande, algo que pueda llevarme de vuelta a la tierra, ¿no? Le enseñó el cuchillo que le había quitado y sonrió, mostrando unos dientes largos, pues las encías ennegrecidas se le habían encogido y lo dejaban al descubierto. Harry se dio media vuelta y se alejó de aquella visión y apartó de su mente los gritos enloquecidos de Fon. Y a Pamela le dijo, asegúrate de matarlo. Demasiado tarde, sollozó la muchacha, presa de la frustración. O mejor dicho, demasiado pronto, maldito sea Harry, el muy cabrón se ha muerto. Harry suspiró aliviado y pensó, da igual, ella lo oyó y al cabo de un instante le dijo, supongo que tiene razón. De todos modos no querían ensuciarme las manos con su mierda. Harry y Pamela percibieron entonces el necrolenguaje de Fon. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Quién anda ahí afuera? Ninguno de los dos le contestó, pero el peso de la presencia de Harry se impuso en la mente de Fon como una luz que brillaba a través de la piel estirada de unos párpados. Sabía que Harry estaba allí y que era especial. ¿Eres tú, verdad?, le preguntó el tipo de las gafas oscuras que hace una especie de magia. Tú me has traído aquí con tu magia, ¿no? Harry sabía que Pamela jamás hablaría con Johnny Fun, ni Pamela, ni ninguno de los miembros de la gran mayoría. En lugar de provocarlo, lo evitarían, lo marginarían como si se tratara de un leproso. Por eso tal vez Harry no debía hablarle y limitarse a dejarlo allí solo, aunque tal vez fuera demasiado piadoso. Porque Harry llevaba en su interior algo menos piadoso que lo impulsó a hablar. Tú poseías la misma magia, Johnny, le dijo, o pudiste haberla tenido. Podías hablar con los muertos, pudiste haber practicado como hice yo, para conversar con ellos y hacerte amigo de ellos, pero elegiste torturarlos. Fun se apresuró a contestar. Así que ahora soy uno de ellos, ¿no? Estoy muerto y no te lo debo a ti, pero dime una sola cosa, ¿por qué? Harry pudo haberle explicado que necesitaba proyectar sus pasiones vampíricas sobre algo, necesitaba tener algo en que depositarlas, algo que sustituyera a las personas que habían sido sus amigas, es decir, la sección PS. Y el mundo en general pudo habérselo explicado, pero no lo hizo, porque su vampiro se lo impidió. Fon había sido en vida un hombre frío, cruel y despiadado, y la muerte sería para él un sitio frío y cruel, e igual de despiadado, ojo por ojo. ¿Que por qué te maté? Harry se encogió de hombros y comenzó a alejarse. Jodido, gritó Fon, desafiante y furioso. A pesar de estar muerto, no hemos terminado. Tuviste tus motivos, estoy seguro. Por los muertos, mierda. ¿A quién le importa un carajo los muertos? Vamos, dime, ¿por qué? Harry contestó fría y cruel y despiadadamente. Tienes razón. A nadie le importa un carajo los muertos. Y tú, Johnny, estás muerto. ¿Quieres saber por qué? Volvió a encogerse de hombros. Te lo diré. ¿Y por qué carajo no ibas a estarlo? Capítulo 8. Los matavampiros. Aunque la gran mayoría ya no se fiaba de él, Harry siempre los había respetado. Le dio las gracias a Pamela y a los amigos de la chica que había contribuido a ajusticiar a Johnny Fun. Y mientras ellos iniciaban el arduo regreso a las que serían sus últimas moradas,
El necroscopio utilizó las fantásticas ecuaciones de su mente metafísica para materializar una puerta de Mobius cuando se disponía a cruzarla. Percibió una voz doliente, pero no en necrolenguaje, sino en forma telepática, que en el instante mismo de recibirla se transformó en necrolenguaje y que provenía de un corral vacío no lejos de la estación principal de Darlington. Era Trevor Jordan, primero vivo y luego muerto, al convertirse su cuerpo en una masa de carne quemada y huesos ennegrecidos, cuando un equipo de sus ex colegas de la sección PS lo redujo a un montón de cenizas ardientes. Trevor, gritó Harry, presa de un dolor casi tan grande como el del telépata al recibir el impacto devastador de sus últimos segundos. Trevor, voy ahora mismo, sigue hablando, así podré encontrarte. No, le advirtió Jordan en el instante mismo en que desaparecía el dolor de la vida al tocar esta a su fin, para dar paso a la fresca oscuridad de la muerte que lo cubría como una ola del mar. No, Harry, no vengas, te están esperando y te puedo asegurar que van bien equipados. Además, no te queda tiempo. La chica, Harry, la chica. El necroscopio entendió, era Penny. La sección había estrechado el círculo a su alrededor. Ya lo había cerrado alrededor de Jordan y después le tocaría el turno a Penny. Tal vez ya estuvieran sobre ella. Trevor, Harry se sentía dividido entre el dolor y la indecisión, pero Jordan tenía razón. Nadie debía ser sometido a una muerte tan agónica y mucho menos un inocente. Tanto Jordan como Penny eran inocentes. Poco importaba el nombre que pudieran dar a la chica en ese momento, ni lo que sería el día de mañana, porque esa noche era inocente. No puedes ayudarme, Harry, dijo Jordan, tratando de facilitarle las cosas. Esta vez no harías más que arriesgar tu propia seguridad y la de Penny, pero no me quejo. He bebido 2 veces, que ya son suficientes, y morir 2 veces ha sido demasiado. Ya no quiero más. En el continuo de Mobius, Harry se sentía aún dividido, atraído en 2 direcciones opuestas. Lanzó un gemido de horror y rabia y deliberadamente interrumpió la comunicación en necrolenguaje con Jordan. Tal vez más tarde tendría tiempo de darle las gracias por el aviso, pero en ese momento Boiri reapareció junto a la ribera del río. A una distancia prudente de la casa surgió en medio de la oscuridad iluminada por el fulgor carmesí de su ira vampiri. La cosa que llevaba dentro lo dominaba. Sus sentidos salieron del necroscopio como un radar humano, mejor dicho, inhumano, que exploró la casa desde la oscuridad, pero cuando Harry se fue de allí, las luces estaban encendidas. En la sonda vampírica de Harry iba también su telepatía. En la casa había 5 personas, 5 seres con sangre caliente, 5 criaturas inteligentes, pensantes y 4 de ellas dotadas de poderes extrañísimos. Pero ninguno de esos poderes era tan extraño como los de Harry. Su mente metafísica se puso en contacto con la de ellos, pero de forma solapada para que no sospechasen nada. Primero le tocó el turno a Penny, aterrorizada por su vida, pero todavía ilesa. Después siguió Whittail, un vidente que todavía no había alcanzado su máximo potencial en la lectura del futuro, pero con un talento indómito e implacable. Y Frank Robinson, localizador con la capacidad de reconocer a otro PS, a simple vista o incluso por su proximidad. Su mente dio un leve respingo cuando le fue revelada la presencia del necroscopio. El don de Robinson también se encontraba en estado embrionario. Y después siguió Ventrax. Una lástima. Harry había abrigado la esperanza de que no hubiera allí viejos amigos, pero estaba Ben. Y finalmente Paxton. Paxton, la pulga mental, el que le había provocado aquel escozor en una zona inalcanzable, no menos vampiro que él. Harry, un vampiro que despreciaba la sangre de los demás y prefería los jugos secretos de sus mentes, sus pensamientos. Pero Paxton era diferente de todos los demás, puntilloso hasta lo indecible, con un celo profesional impecable, letal como la ballesta con la que apuntaba Penny Sanderson en el dormitorio del necroscopio. A pesar de que Harry retiró velozmente la sonda, no logró impedir que Paxton se percatara de su presencia. El telépata entrecerró los ojos y con voz temblorosa dijo a los que estaban abajo: «Está cerca, viene hacia aquí».
En la amplia sala que hacía en la parte delantera de la casa, que servía de estudio a Harry, a cuyas puertas ventana daban al jardín, que bajaban en leves escalones hasta un muro alto detrás del cual se encontraba el río Ventrax y Wintel, recibieron el aviso de Paxton con los labios apretados y el cuerpo tenso. La luna y la luz de las estrellas eran sus únicas fuentes de iluminación, lo cual constituía un error. Sus ojos tenían que acostumbrarse a la oscuridad y les era difícil moverse incluso por la habitación, pero todos los sentidos del necroscopio ya se habían adaptado. La noche era su elemento. Los que estaban en el piso de arriba tenían las mismas dificultades que Trax y Ted. La única iluminación era la que proporcionaba la luz de la luna, que entraba sigilosa por una ventana con las cortinas descorridas, pero abajo Till notó la presencia de Harry. Le dio un toque a Ventrax en el codo y susurró: Paxton tiene razón, está cerca. Dios mío, acabo de darme cuenta de lo que hacemos aquí. Ven. ¿Qué pasa si entra aquí en esta habitación? Tú no haces nada, contestó Trax bruscamente. Lo apuntas con la ballesta y no haces nada. Me das un momento para que les hables todo, pero si no consigo ese momento o si te amenaza disparas, y en eso sí que no quiero vacilaciones, directo al corazón. ¿Lo has entendido? Lo había entendido, y ahora calla y mantente alerta. Fuera en el jardín la bruma atravesaba la cancela de la pared y se detenía en los goznes herrumbados. Unos zarcillos lechosos cubrían los escalones más alejados y se emboscaban por los senderos. Tras sabía muy bien lo que significaba. Harry efectuó un salto de Mobius desde la orilla del río que estaba al otro lado de la cancela y reapareció con la espalda apoyada en la pared de la casa, al lado de las puertas ventanas abiertas. Pero prestó atención y le llegó el rumor de la respiración de los dos hombres que había en la sala. Oyó incluso el latido de sus corazones. Uno de ellos era Ventrax, pero Penny no estaba con él, estaba arriba con Paxton. ¡Santo Dios!, exclamó Ted, jadeante, y se le erizó el vello de la nuca. Está aquí, sé que está aquí, y acabo de ver que uno de nosotros tendrá muchos problemas y padecerá un gran dolor. Tras amartilló su SMG, avanzó 2 pasos, cruzó las puertas, ventana y la niebla le cubrió hasta los tobillos. Miró en todas direcciones, pero se olvidó de mirar hacia arriba. Volvió a entrar en la sala y preguntó: ¿problemas? ¿Dolor? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para quién, carajo? Para Paxton, siseó Till. Para Paxton. Trax miró horrorizado hacia el techo. Paxton, Robinson y la chica estaban arriba. Harry tenía una deuda con Paxton, quizá varias. Él, muy cabrón, tenía a la mujer de Harry. Con una lógica absolutamente humana, Trax suponía que, al igual que cualquier adversario corriente, el necroscopio habría entrado antes en la sala de abajo, razón por la que había enviado a Paxton al piso de arriba para mantener a Harry a salvo, aunque fuera unos momentos, lo suficiente como para que Trax pudiera hablarle y darle las oportunidades que se le debían. Pero Harry no era un adversario corriente y Trax debió de haber adivinado que actuaría de ese modo, sino que reaccionaría a su manera, que era única. Allá arriba Paxton dirigía la operación y Robinson tenía un condenado lanzallamas. Arriba, gritó Trax, subamos ahora mismo. Harry también había decidido que había llegado la hora. Colgado cabeza abajo por encima de la ventana de su dormitorio, utilizó las enormes ventosas de sus manos para adherirse a la pared llena de hoyos. En esa posición bajó la cabeza para ver qué ocurría en el interior. Una nube delante de la luna oscureció la sombra que proyectaba su cabeza. Atisbó un momento en el dormitorio y se retiró, pero al sumar lo que vio y los pensamientos de quienes estaban en el cuarto, consiguió un panorama completo. Antes que nada o nadie pudiera moverse o hacer nada para cambiar ese panorama, entró en acción. Se soltó de la pared, invocó una puerta y se dejó caer en el vano, y entró en el dormitorio. Robinson lo notó de inmediato. Está aquí. Gimió el localizador y, girando sobre los talones, saltó, intentó dirigir la boca del lanzallamas en todas direcciones a la vez, pero sin ver ni apuntar a nada en concreto. Paxton supo que era así, notaba que la mente del necroscopio tocaba la suya como una babosa inmunda.
Así de cerca lo percibía, pero en el interior de la habitación nada había cambiado. Desde abajo les llegaron las voces roncas de Trax y Tel, que acudían a la carrera, avanzaban estrendosamente por la casa, subían las escaleras gritando sus advertencias. ¿Dónde? Chilló Paxton, presa del terror. ¿Dónde está ese cabrón? Él y Robinson se miraron. Paxton recorrió con la vista el cañón de lanzallamas que empuñaba Robinson y vio titilar la luz del piloto. Robinson contempló ensimismado la punta de la ballesta de Paxton. Los dos tendieron la mano para buscar el interruptor de la luz. Penny estaba en la cama desnuda, tapada hasta la barbilla con la sábana. Harry estaba bajo la sábana, se había materializado allí, con la chica. Ignoraba qué ocurría, al sentir que unos brazos la rodeaban, al notar cómo las ventosas se transformaban para recuperar su antigua forma de manos. Gritó. Paxton le leyó el pensamiento. Robinson logró por fin situar el potente talento de PS de Harry. En el instante en que la habitación se iluminó, los dos hombres se dirigieron hacia la cama y dispararon sus armas, pero Harry ya había conjurado una puerta directamente debajo de él y de la chica, de modo que desaparecieron dando la impresión de que habían atravesado la cama. Al marcharse se llevó la sábana. En el continuo de Mobius, Penny abrió los ojos, lanzó un grito y volvió a cerrarlos con fuerza. Supo entonces quién se la había llevado y se sintió más tranquila. Harry la condujo a un lugar seguro, la envolvió con la sábana y le dijo con voz ronca: quédate aquí, no hagas ruido y espera. Cuando la muchacha se dejó caer a la sombra de un árbol torneado por el viento en una playa desierta de Australia, bajo el sol del mediodía, Harry ya había vuelto a la casa. Tenía que volver porque lo habían desafiado. Paxton lo había desafiado. Había hecho caso omiso de sus advertencias y lo había desafiado, y el vampiro de Harry estaba furioso. En el dormitorio de la casa de las afueras de Bowery, la cama del necroscopio ardía envuelta en llamas y humo mientras Paxton y Robinson bailaban a su alrededor como posesos, tratando de apagar el fuego. Sabían ya que Harry y la chica habían escapado. Trax y Tel entraron como trombas y este último echó una mirada, palideció y volvió a salir de la habitación. Trax fue tras él, lo agarró del brazo y le preguntó: ¿qué has visto? Tel abrió la boca y volvió a cerrarla como un pez al que acaban de sacarle del agua. Va a volver, pudo contestar al fin, y está enfurecido. Trax se asomó al dormitorio lleno de humo y gritó: Paxton, Robinson, salí de ahí ahora mismo, la casa se incendia, aulló Robinson. Se quemará hasta los cimientos, gritó Trax. Le prenderemos fuego por todas partes a cada habitación, arrasaremos con todo. Es un refugio que no podrá volver a utilizar, y para sí dijo: lo siento, Harry, pero no me queda más remedio. Aquel pensamiento no quedó sepultado en la intimidad de su mente, porque el necroscopio lo escuchaba, observaba atrás con sus ojos escarlata desde el otro lado del río, donde un minuto después oyó el rugido de lanzallamas y vio cómo se propagaba el fuego por las habitaciones de la planta baja. Mi casa, pensó Harry, mi casa se quema, aquí se acaba todo, ya nada me retiene. En el estudio de Harry, Paxton se volvió hacia atrás y al ver su rostro lívido le preguntó: ¿qué estás haciendo? Sabes que no entrará en una casa en llamas. Él dice que Keo me busca a mí y Robinson calcula que está cerca y tú intentas ahuyentarlo. Tiene que acercarse a nosotros para que podamos matar a ese cabrón, aunque tal vez no quieras que muera, ¿verdad? Trax lo agarró por las solapas y casi lo levantó en el aire. Eres una mierda, gritó y lo sacó a rastras hasta el jardín. Eres una basura. No quiero que Harry muera porque era mi amigo, pero lo mataría si fuera necesario, aunque dudo mucho que no podamos, ni tú, ni yo, ni un ejército como nosotros. ¿Preguntas por qué impido que se acerque? Por ti, Paxton, por ti. ¿Por mí? Preguntó. Forcejeó para soltarse y luego cargó la ballesta. Sí, por ti, le espetó Trax, porque mientras tú no puedes matar a Harry Keo, puedes tener la certeza de que él sí puede matarte a ti. Las habitaciones de la planta baja eran un infierno de llamas rojas y amarillas. El humo comenzó a salir por las ventanas y los antiguos gabletes de la planta superior. En el jardín,
Cuando los cristales de las puertas ventanas se rindieron al calor y comenzaron a hacerse añicos, los 4 agentes de la sección PS retrocedieron. Presa de la ansiedad, Paxton miraba hacia todos lados bajo el fulgor del fuego y mantenía la ballesta apretada contra el pecho. Era como si los altos muros del jardín lo miraran ceñudos. No apoyó bien los pies en un escalón, se tambaleó y salió rodando por un sendero que descendía hasta donde la niebla llegaba a la altura de la rodilla. Una niebla espectral y sensitiva de la que Harry Queo se levantó, como un fantasma de su tumba, para mostrar sus órbitas infernales que reflejaban algo más que la destrucción de su casa. No, los ojos de Paxton destacaron en la máscara lívida de su rostro cuando el necroscopio se alzó sobre él. Su grito ahogado e inarticulado hizo que los otros agentes se volvieran y dejaran de observar la casa en llamas para comprobar qué provocaba su horror. Y vieron lo siguiente: Paxton estaba en manos de algo que conservaba poco de humano. Vieron a Paxton, pero solo como un detalle de la escena principal, cuyo horror absoluto parecía fijarse a sus retinas como grabado a fuego. Un pensamiento surgió veloz en la mente de los 3, un pensamiento universal que predominó sobre todos los demás. Eran voluntarios, estaban allí para matar a aquella cosa, un acto que sin duda los convertía en los héroes más valientes y lunáticos de todos los tiempos. La mitad inferior de Harry estaba envuelta por la bruma. Solo se veía una vaga silueta en el remolino opaco de color lechoso, pero el resto de su cuerpo era perfectamente visible. Vestía un traje oscuro de lo más corriente, probablemente 2 tallas menos de las que necesitaba, de manera que el torso salía de los pantalones para formar una especie de cuña truncada. Enfundada en la chaqueta de que un botón mantenía cerrada a duras penas, la caja torácica en forma de cuña aparecía abultada y musculosa. La camisa blanca se le había desabrochado por completo, dejando al descubierto las marcas de las costillas cubiertas de fuertes músculos y las potentes palpitaciones del pecho. El cuello de la camisa sobresalía de la chaqueta de Harry en forma de puntilla arrugada, empequeñecido por la fortaleza de su nuca. Su piel era de un tono gris oscuro, que las llamas y el fulgor de la luz de la luna cubrían de manchas anaranjadas y amarillas, pero se percibían también tonalidades escarlata que se colaban por el agujero de la chaqueta e iluminaban en diagonal la tirantez de la camisa. Mediría unos 40 centímetros más que Paxton, que encorvado a su lado parecía un enano, y su cara era la perfecta imagen de una pesadilla viviente. Ventrax lo miró absolutamente anonadado, sin poder creer lo que veía, y pensó: Dios mío, y yo que creía que tal vez podría hablar con eso. Todavía puedes hablar conmigo, Ben, le dijo el necroscopio, haciendo posible que Trax tuviera su primera experiencia telepática gracias al asombro poder de su sonda mental. Lo que ocurre es que si quieres hablarme de Paxton es muy posible que no quiera escucharte, es todo. Till balbuceaba cosas ininteligibles mientras trataba con toda el alma de encontrar fuerzas suficientes para apuntar con la ballesta. Su poder, un don poco fiable que le permitía leer partes del futuro, invocaba en ese momento todo tipo de imágenes y acontecimientos monstruosos que pasaban raudos por su mente, acumulándose en tales proporciones que el pobre hombre estaba absolutamente fuera de sí. Todo se debía a la proximidad de Harry. Robinson estaba más o menos en las mismas condiciones. Al encontrarse tan cerca de una verdadera fuerza metafísica, su pequeño poder reaccionaba como una limadura de hierro agitada por un fortísimo campo magnético. En cualquier caso, no podía utilizar la terrible arma que empuñaba sin quemar también a Paxton. Trax estaba solo, era el único capacitado de los de allí presentes. Levantó la SMG y apuntó a Harry, que en ese momento sujetaba a Paxton delante de sí como si fuera un muñeco de trapo. Paxton colgaba en el aire y miraba boquiabierto y con los ojos desorbitados el rostro increíble del necroscopio, sabedor de que se encontraba a un palmo de las puertas del infierno, porque él era la pulga mental, era la comezón insoportable, imposible rascar, o al menos eso había sido hasta ese instante.
Harry lo contemplaba con ojos fantasmagóricos de los que parecía gotear azufre. Lo miró y sonrió. Una sonrisa era lo que le parecía en un mundo extraño de vampiros llamado la Tierra las estrellas al otro lado del continuo de Mobius. Allí podía llamarse sonrisa, pero en la Tierra era la mueca rabiosa y cargada de baba de un lobo inmenso. En la Tierra eran unos dientes que crecían a ojos vista, se curvaban y salían de las fauces cubiertas de pelos, reventando las encías y lanzando chorros de sangre caliente color del rubí. Allí era la inclinación gradual de una cabeza monstruosa hasta adoptar un ángulo curioso e inquisitivo, el gesto con el que uno podría mirar a una mascota traviesa. No era una sonrisa, sino una crispación de los labios escarlata, un aplastamiento del hocico retorcido, el inicio del lento bostezo de unas fauces como trampas que se disponían a enmendarle la plana a ese desobediente perrito faldero. Y a castigarlo quizá, esa cara, esa boca, esa caverna carmesí bordeada de las estalacitas y estalagmitas de los dientes afilados como trozos de blanco cristal. Las puertas del infierno eran eso y mucho más. Cuando Harry cogió a Paxton para levantarlo en el aire, le había arrancado la ballesta de las manos y la había tirado al suelo. Así desarmado, Paxton se había convertido en un caramelo, en un bocado apetecible, en un copo de cereal, en un tentempié. Vaya, si Harry quería, podía arrancarle la cara de un solo bocado. De repente Trax pensó, tal vez lo haga, tal vez lo haga. Y entonces gritó, no, Harry, no lo hagas. El necroscopio cerró despacio las fauces y levantó la cabeza. Miró colérico a Trax a través de la bruma que cubría el jardín iluminado por el rojo fulgor de las llamas que consumían la casa. Miró a Ben Trax, el que fuera su amigo, con el que había luchado codo a codo contra criaturas como la que él era en ese momento. Pálido como un papel, Trax se lo quedó mirando y pensó, joder, Harry, no lo hagas, ¿me dispararías, Ben? Sabes que sí, no quiero hacerlo, pero me vería obligado. Es que no lo entiendes tú o el mundo no quiere ver como mi mundo se muere gritando, para después echarse a reír a carcajadas y volver a salir de su tumba. Si tú sueltas a Paxton, si dejas que viva, entonces creeré que nos dejarás vivir a todos. El mundo no corre peligro, Ben, no me quedaré aquí. Te irás a la tierra de las estrellas, es el único lugar al que puedo marcharme. Trax apuntó con la mirilla de su SMG. Podía disparar a las piernas envueltas en niebla y quizás derribarlo, o podía apuntarle a la cabeza y al torso con la esperanza de no darle a Paxton. Tenía buena puntería y no fallaría, pero también podía aceptar la palabra de Harry, creer que se marcharía de allí y que el mundo nada tenía que temer de él, pero viendo su aspecto, ¿quién podía creerle? Harry le leyó esos pensamientos en la mente de Trax y se apresuró a facilitarle las cosas. Soltó a Paxton, le costó mucho trabajo porque el necroscopio tuvo que luchar con todas sus fuerzas contra la cosa que llevaba adentro y venció, hablando en voz alta con la profunda voz debajo de los vampiros y preguntó, ¿qué te parece así, Ben? Trax suspiró aliviado y contestó, bien, Harry, me parece bien. Mientras esto decía por el rabillo del ojo, vio que Tell y Robinson salían de la cantatonia y se disponían a preparar las armas. Vosotros quietos, gritó. Harry lanzó una mirada inyectada en sangre a Tell, que bastó para hacerlo retroceder, al tiempo que sintonizaba con la mente de Robinson para aconsejarle. Será mejor que obedezcas a Trax, hijo. Intenta freírme en la tierra y yo freiré en el infierno. Trax puso el seguro a su SMG y la guardó. La guerra ha terminado, Harry, le dijo. Pero Paxton, que estaba tendido en el suelo, había recuperado la ballesta y apretó el gatillo al tiempo que gritaba, ni hablar, esto no acaba así. Momentos antes el necroscopio había percibido el mensaje de la mente de Paxton.
que una flecha de madera dura iba a salir disparada en su dirección. Instintivamente conjuró una puerta de Mobius y en ese instante, con la elegancia engañosamente suinosa de los vampiros, la cruzó dando un paso atrás. Para los 4 PS fue como si hubiera dejado de existir. La flecha disparada por Paxton se hundió en el torbellino neblinoso provocado por el vacío de Harry y en ese mismo vacío se la tragó. Le he dado, gritó el telépata entre jadeo y jadeo. Estoy seguro de que le he dado a ese cabrón. No puede haber fallado. Reía entrecortadamente y se puso en pie. La niebla que se había cerrado alrededor del necroscopio volvió a abrirse y de ella surgió su voz cavernosa e incorpórea. Cuánto lamento decepcionarte. Mierda, pensó Trax. Inspiró una bocanada de aire caliente humeante al ver aparecer en el aire una enorme mano gris con uñas como anzuelos herrumbados que se cerraba sobre la cabeza de Paxton y lo arrancaba del jardín, sacándolo de este universo. En el aire quedó flotando la monstruosa voz de Harry que, ven, me temo que tengo que hacerlo. En el momento que Mobius, en el continuo de Mobius, Harry apartó de sí a Paxton de un empellón y oyó como su grito reverberaba en las distancias conjeturales. Debía dejarlo allí, dando vueltas sobre su propio eje, agitando los brazos eternamente a través de infinitos paralelos, gritando y sollozando, y cuando le fallara el corazón, moriría como un demente, pero con eso habría contaminado aquel lugar místico. Tenía que haber una forma mejor, un castigo más razonable que ese. Corrió tras él, lo aferró, lo enderezó y lo atrajo hacia sí, y allí, en el continuo de Mobius, cuya naturaleza Harry apenas comenzaba a sospechar o a comprender, donde hasta el más leve pensamiento tenía peso, le dijo: Paxton, eres una criatura miserable, apártate de mí, no te acerques, maldita bestia. Vaya, exclamó Harry con un crujir de dientes que a medida que se calmaba comenzaba a recuperar su aspecto normal. Mirad al telépata. En el continuo de Mobius no hace falta que grites, pulga mental. Con pensar es suficiente. En ese instante Harry supo lo que debía hacer. Por supuesto, Paxton, la pulga mental, el vampiro mental que se alimentaba de los pensamientos ajenos en lugar de su sangre. El ladrón de pensamientos, la comezón imposible rascar. ¿Cuántas víctimas habían sentido su mordisco? La sección PS estaba llena de ellas. ¿Y cuántas más ni siquiera se enteraban, no estaban preparadas para enterarse de que había hurgado en sus pensamientos? Tal vez no llegara a la categoría de pulga, a la de mosquito quizás. En cualquier cosa era un parásito dañino, con un aguijón doloroso y molesto. Era hora de que alguien le quitara ese aguijón y el necroscopio sabía exactamente cómo hacerlo. Se metió en la mente aterrorizada de Paxton, buscó y encontró el mecanismo telepático que constituía la fuente de su poder. Se trataba de algo con la que Paxton había nacido, por lo que no sería posible desconectarlo, pero podía cubrirlo, sepultarlo bajo una capa de plomo psíquico como se hace con un reactor descontrolado hasta que se fundiera o se quemara al tratar de liberarse. Y eso fue lo que el necroscopio hizo. Envolvió el don de Paxton con una esencia de niebla mental vampiro y lo arropó con una manta de opacidad PS, tejió a su alrededor una especie de bola de naftalina con unos hilos efímeros pero irrompibles que la gente corriente suele denominar la intimidad de sus propios pensamientos. Pero en el caso de Paxton, esa intimidad sería su propia cárcel. Cuando Harry terminó con Paxton, le devolvió al jardín. La casa seguía quemándose y los hombres de la sección PS se habían desplazado hasta el muro del río para resguardarse del calor del incendio contra un fondo de llamas doradas y rugientes. Harry emergió del continuo de Mobius y lanzó al lloroso Paxton en brazos de Ben Trax. El telépata se deshizo en sollozos, se hincó de rodillas y se abrazó a las piernas de Trax. Mirándolo horrorizado, Trax le preguntó a Harry: ¿qué le has hecho? Le he esterilizado, respondió Harry. ¿Cómo? No me refiero a sus testículos, sino a su don telepático, emasculación mental.
No volverá a violar ninguna mente más. En lo que respecta a sección o es hecho el último favor. Harry, cuídate, Ben. Harry, espera, pero el necroscopio ya había desaparecido. Permaneció largo rato junto al río contemplando cómo se quemaba la vieja casa, cómo había definido Fetor Ferenzi su castillo de Coraboti. Cuando por fin quedó reducido a escombros, su último vestigio en la tierra, pues bien, también aquella casa vieja había sido el último vestigio de Harry, al menos en este mundo. En una playa de arenas brillantes al otro lado del globo, Penny se había hecho un bikini con trozos de la sábana de Harry. Caminaba al borde del lago y recogía las conchas exóticas dejadas por la marea. Por raro que pareciera, porque normalmente se bronceaba sin dificultad y también porque su mente aún inocente no había alcanzado a comprender el significado de todo aquello, el sol la molestaba profundamente, la piel se le llenaba de manchas y enrojecía. Para refrescarse se arrodilló en un charco formado por la marea y se dejó empapar por el agua del mar. Fue entonces cuando Harry regresó y la llamó desde la sombra del árbol torneado por el viento. La chica levantó la mirada y al verlo notó que la fuerza de su magnetismo era mayor que nunca. Era amor y mucho más que amor. No tenía más que darle una orden y ella haría lo que fuera por él. Estaba completamente esclavizada. Recogió una hermosísima caracola, corrió hacia él y vio cuánto había cambiado. Era diferente y a la vez el mismo de siempre. Antes de volver junto a ella, el necroscopio se había detenido en alguna parte a recoger un sombrero negro de ala ancha y un abrigo largo. También negro, extraña vestimenta, pensó Penny, para ir a la playa bajo el sol del mediodía. Así vestido le recordaba al cazarrecompensas de cara seria o al empleado de pompas fúnebres de muchos de esos spaghetti westerns, con la diferencia de que en las películas no llevaban gafas negras. Allí donde el árbol daba la máxima sombra, Harry se quitó el abrigo y descubrió sus heridas. Grandes manchas de sangre coagulada recubrían los restos de tela, formando unas costras que se le adherían a las cortes. Al sentir su dolor, en realidad más dolor de que él sentía, Penny se quitó la tira de sábana mojada que le cubría los pechos y empapó con trozos de tela sucios del cuerpo que ya había recuperado su aspecto humano. Visto de frente, el agujero de bala de Harry llevaba en el hombro derecho no tenía tan mal aspecto, pero visto por detrás era horrible. Le había arrancado un trozo de carne del tamaño del puño de un niño y tenía el borde superior destrozado, allí donde Johnny Fun le había clavado el gancho. Pero lo sorprendente, al menos para Penny, aunque no para el necroscopio, era que la herida comenzaba a cicatrizar. Alrededor del cráter por donde había salido la carne y el hueso, comenzaba a formarse la piel nueva, mientras en la parte interior del agujero la pulpa brilló como un trozo de carne sobre el tajo de un carnicero, hasta que dejó de sangrar por completo.